Dale de nuevo. Ahí Bueno, está. gente, tenemos en la charla del día de hoy, del seminario, del ciclo de seminario 2021 Víctor Saccheto, a Victoria Ferreira, que es una conocida de la casa porque ha estado trabajando mucho tiempo por esta zona, primero haciendo una beca doctoral acá en La Plata, en el IFESIB, y después también trabajando con Luis, bueno, Luis es parte del GMG, aunque se quiera ir. Así que bueno, Victoria está ahora trabajando en La Pampa, ella es docente investigadora en la Universidad Nacional de La Pampa, en la Facultad de Exactas, y hoy nos viene trabajando hace un tiempo ya en amortiguadores granulares, cosa que línea que trataremos y tratamos de retomar en colaboración con el grupo de allá de La Pampa, desde el GMG. Así que muy oportuno también el tema del cual va a charlar Victoria. Y aparte también, como este ciclo de seminario nos hemos propuesto de incluir en la agenda discusiones y temas relacionados con la diversidad y el balance de género, así que Victoria es una activa participante. Creo, Victoria, que sos parte de la subcomisión de género de la AFA, ¿verdad? Sí, sí, estoy As- co-coordinando con Flavia con Gómez Flavia, Albarracín. perfecto. Ujú. Así que, bueno, una persona muy calificada para tratar un poco estos temas con nosotros. Así que muchas gracias, Victoria, por venir a participar un poco del seminario con nosotros, de tu tiempo, y te escuchamos con muchas ganas. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a ustedes en realidad por tanto la invitación como por el espacio, porque Ariel Meira, que fue quien se contactó conmigo, insistió mucho en que tomara parte del tiempo en hablar acerca de la situación de las mujeres en la ciencia, y es una cosa que me encanta, así que voy a tomar unos 25 o 30 minutos para hablar de amortiguadores granulares, y después sí les voy a contar algunas cosas que me gustaría que vean y que sepan acerca de la situación de las mujeres y otras identidades de género en todo lo que son las ciencias. Bien, pero ahora arranquemos con lo inicial de la charla, ¿no? Que es un viaje al corazón de un amortiguador granular. Bueno, la presentación estuvo muy bien acerca de quiénes somos los que estamos en La Pampa. Le faltó nombrar a Julián Gómez Pacapelo, que no sé si está conectado, y a Ramiro Suárez, que es el que está bajo el nombre de Titi Suárez. Y bueno, nosotros cuatro somos los que estamos actuando más, o sea, trabajando más activamente en el grupo. Hay otros chicos que están ingresando, empezando a trabajar para hacer la tesis de grado ahí, así que nada, es un grupo que es muy lindo, en un lugar que yo considero que es muy lindo, como es Santa Rosa, La Pampa. No sé si conocen, pero si no conocen tienen que conocer, porque es realmente bello. Y está creciendo el grupo y está bueno, y así que nada, invito a colaborar si tienen ganas. El trabajo que les voy a mostrar hoy es acerca de experimentos en amortiguadores granulares y tiene como, digamos, son experimentos y simulaciones de amortiguadores granulares, y en este trabajo también estuvieron participando Mauro Baldini, que es de la UTN, allá en La Plata, y Stefan Schoff, que está en Francia. El plan para hoy es este que está acá. Va a haber una introducción, amortiguadores de partículas acerca qué son, y después un análisis detallado de uno de los experimentos que llevamos a cabo. La segunda parte se trata de simulaciones, que dependiendo del tiempo se los voy a contar o no. Y después, bueno, mujeres en STEM, que sí va a ser el plato de postre. Arranquemos con entonces lo que sería la introducción. Para hablar cuando hablamos de amortiguación, hablamos en realidad de atenuación de vibraciones. Y existen dos grandes divisiones cuando hablamos de atenuación. Hablamos de atenuación activa cuando tenemos dispositivos que para activarse incluyen algún tipo de sensor, algo que les mande, para que procese una señal y que les mande como un disparador para que se active. Un ejemplo muy lindo y muy interesante es este, que es como un amortiguador de golpes de una funda de celular, que tiene incorporado un acelerómetro, y entonces cuando siente que está en caída libre, tira para afuera esas aletas que amortiguan el golpe y no se rompe el teléfono. Eh, si hablamos de la amortiguación de la atenuación de vibraciones más común, es la atenuación pasiva, que tiene que ver con dispositivos que están siempre presentes en la estructura y que amortiguan
cuando hay algo que amortiguar, digamos, y si no, están ahí de manera pasiva, pero no se activan bajo ciertas circunstancias, no, o sea, no tienen ningún dispositivo que les mande una señal. Entre los tipos de atenuación pasiva que más conocemos son los amortiguadores del tipo viscoso, que son por ejemplo los que están adentro de los amortiguadores del auto, que esos son un vástago que entra en un líquido viscoso y el líquido viscoso ejerce una fuerza que es, bueno, directamente proporcional a la velocidad. Tenemos amortiguadores de fricción y tenemos amortiguadores que son basados en materiales viscoelásticos. Y tenemos otro grupo, estos eran como los más comunes, tenemos otro grupo que son los amortiguadores de impacto. Los amortiguadores de impacto, también dentro de la familia de los amortiguadores granulares, son recintos huecos que están adentro de la estructura vibrante o pegados a esa estructura, que se rellenan parcialmente con partículas, o sea, con material granular. La idea es que cuando estas partículas se empiezan a agitar debido a las vibraciones, colisionan entre sí, y las colisiones inelásticas y la fricción disipan la energía cinética y la convierten en calor. Acá voy a ver si anda este video. Ahí está. Bueno, es muy lindo y muestra un resorte que tiene pegado arriba una masa. A ver, lo voy a poner así. Ahí está. Tiene pegado el de la izquierda un amortiguador granular, es decir, es una cajita que tiene bolitas sueltas adentro, y el de la derecha tiene una masa sólida, o sea, tiene las mismas características de tipo cantidad de material, a la izquierda y a la derecha, pero el de la derecha es una masa sólida. Cuando lo ponen a andar, no sé si observan, bueno, la amplitud del que tiene la masa sólida se mantiene constante en el tiempo, mientras que el resorte que tiene amortiguador granular decae rápidamente. Si se hace la gráfica, lo que se ve es que ese decaimiento con el tiempo de la amplitud es lineal. Esa es una característica que se ve, por ejemplo, en algunas otras aplicaciones, como en el caso de este amortiguador granular que se puso en un brazo mecánico de un robot que tenía unas oscilaciones laterales que eran bastante indeseables. Entonces le hicieron un huequito, le pusieron pelotitas adentro, y lo que encontraron es que esas oscilaciones también decaen, o sea que la amplitud de esa oscilación decae linealmente con el tiempo. En este gráfico que está acá, en negro está cuando, o sea, el movimiento con el amortiguador granular, y no sé si se ve atrás en gris más clarito, es el movimiento cuando no hay ningún tipo de amortiguación. Hay otras aplicaciones, además de esto de reducir vibraciones indeseables en este tipo de dispositivos. También hay, eso se encontró, por ejemplo, para reducir el ruido en distintas máquinas. Por ejemplo, una máquina contadora de billetes, también pusieron un coso adentro, y entonces un amortiguador granular adentro, y eso hacía bajar las vibraciones que generaban ruido insoportable dentro de la máquina. Bueno, se usan también en cositas que hace la NASA, como por ejemplo turbinas. También había visto uno que habían puesto un amortiguador granular en la toma de aire del combustible de un transbordador, ese no lo puse acá. Pero bien, la cuestión es que hay muchas aplicaciones para los amortiguadores granulares. Y la pregunta es, ¿por qué se usan los amortiguadores granulares? ¿Por qué preferiría usar amortiguadores granulares y no alguno de los otros dispositivos que les mostré al principio, que tienen que ver con, no sé, amortiguador viscoso o viscoelástico? Primero pensemos en las características de un amortiguador granular. La disipación, los mecanismos de disipación son fricción y colisiones inelásticas, ¿sí? Y esas dos características son cosas, o sea, y esos dos mecanismos son cosas que no dependen por ejemplo, las condiciones del ambiente, como ser una temperatura muy alta, o presión muy alta, o muy baja, o lo que sea. Digamos que eh, pueden trabajar en ambientes hostiles, con temperaturas extremas, cosa que, bueno, por ejemplo, un amortiguador viscoso no, porque, o sea, sí puede, pero va a trabajar diferente, porque la viscosidad de un líquido es una cosa que es muy sensible a la temperatura. Entre las características que tienen los amortiguadores de partículas es que, bueno, necesitan una aceleración mínima para ser eficaz. ¿En qué sentido? En que para que haya una disipación de energía, las partículas se tienen que chocar. Para que se choquen se tienen que mover. Entonces no es que está ahí y apenas se mueve y ya disipa un montón de energía. No, mientras más choques haya,
mayor va a ser la disipación. Presentamos un amortiguamiento máximo que es el que aparece cuando las partículas chocan en contrafase contra el techo y el piso del recinto, es decir, cuando el piso va para abajo, las partículas van para arriba y se lo chocan, y viceversa. Por esa razón es que existe un recinto de contención óptimo, es decir, una altura del recinto que contiene las partículas, que va a ser el que me dé lugar a el amortiguamiento máximo o el amortiguamiento óptimo. Este gap que llamamos, este tamaño de recinto, depende del número y del tamaño de las partículas, así que es una cosa que hay que analizar cuando se lo diseña. La otra cosa interesante es que el colapso inelástico de las partículas dentro del amortiguador es lo que conduce a una respuesta universal de cualquier amortiguador granular, donde las interacciones entre las partículas se hacen irrelevantes. ¿Qué es el colapso inelástico? El colapso inelástico es un fenómeno que ocurre cuando toda la energía que se le brinda a la masa de granos es disipada a través de las colisiones y la fricción entre ellas. Una forma de explicarlo que a mí me resulta muy simple, eso tiene que ver con, obviamente, que las partículas están juntas y contenidas, ¿no?, en un recinto. A mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Si yo tengo una bolsa llena de bolitas de vidrio, cuando yo tiro la bolsa, o sea, no están ajustadas las bolitas ahí adentro, es decir, pueden haber movimiento relativo dentro de esa bolsa, cuando yo tiro al piso esa bolita, la bolsa hace así, ¿no? Toda la energía cinética que tenía antes de chocar contra el piso se disipa debido al choque de las bolitas entre sí. Si yo tiro o sea, a mí yo tengo la misma cantidad de bolitas y se me rompe o las tiro todas sueltas, las bolitas no van a chocar entre sí y van a quedar rebotando, y entonces no va a haber una disipación tan rápida de toda la energía esa que tenía el conjunto de bolitas antes de caer. Lo que tiene de bueno el colapso inelástico, o lo interesante, mejor dicho, es que si yo tengo un número de partículas suficientemente grande, entonces ya la respuesta del amortiguador es independiente del número de partículas que yo tenga dentro y del material que yo le ponga. Es decir, que ahí ya puedo poner el que más me convenga, que puede ser un metal, un plástico, vidrio, lo que sea, porque ya no importa. Porque, digamos, toda la energía se disipa sin importar cuántas bolitas sean. Bueno, se les estoy viendo re bien. Los amortiguadores de partículas son simples. Es un recinto con bolitas adentro. Son baratos, son fáciles de mantener. Lo malo que me podría pasar es que se me rompan las bolitas que están adentro, que se me hagan polvo. Habíamos dicho antes que no importaba igual si yo tenía muchas más bolitas. O sea, a partir de cierto número, la disipación es independiente del número de bolitas que yo tengo. Entonces, si se me parten las bolitas que están adentro, en general no debería pasar nada, a menos que se conviertan en polvo. Se convierten en polvo, bueno, lo abro y las cambio. No hay una cosa que sea muy complicada. Bueno, son eficientes en ambientes extremos, por esto de que los mecanismos de disipación son independientes de la temperatura y de la presión, y son efectivos incluso en ausencia de gravedad, porque lo que importa es que haya un choque de partículas, o sea que una vez que superan la aceleración mínima necesaria para trabajar, mientras haya choque va a haber disipación. ¿Cuáles son las desventajas de usar amortiguadores de partículas? Bueno, la respuesta mecánica es muy compleja comparada con la de los amortiguadores viscosos. Un amortiguador viscoso, sabemos que la fuerza viscosa es directamente proporcional a la velocidad, eso es una ecuación diferencial que es resolvible, digamos, que puede encontrar la respuesta o sea, rápida, y entonces podría tener, nada, sé bien cómo se va a comportar. En el caso de los amortiguadores granulares, no, porque tenemos respuesta no lineal e incluso en algunas zonas caótica, y eso no está bueno, porque cuando yo tengo un amortiguador que presenta respuesta caótica, eso significa que algún cambio pequeño en las condiciones en las que está operando me puede dar lugar a un comportamiento completamente diferente, y bueno, y eso no es una cosa atractiva para quien está diseñando un amortiguador. Ahora sí, que ya saben, quienes no sabían qué era un amortiguador granular y por qué, cuándo me conviene usarlos y cuándo no, vamos al experimento que
que les quería presentar. El experimento es bastante simple, o me quedó tapado, pero no importa, ahora van a ver bien. Es un amortiguador granular, que ahora les voy a mostrar con más detalle qué es, puesto arriba de un shaker. ¿Sí? El shaker lo que hace es, yo le digo a una computadora con qué forma quiero que se mueva y agita, o sea, le da una señal periódica al amortiguador. Ahí se veía en el amortiguador, es un tubo de acrílico que tiene pelotitas de acero adentro. Le ponemos un sensor de fuerza en la parte de abajo y arriba también quedó fuera de cámara, pero tiene un acelerómetro. Entonces, lo único que medimos en realidad es cuánto es la fuerza que reciba el amortiguador y cuál es la aceleración resultante del mismo. Ustedes me dirán, bueno, pero segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Sí, es cierto, pero vale cuando tengo una masa que, o sea, que es constante en el tiempo. Y acá podemos pensar, y lo vamos a ver incluso, que el hecho de que los granos estén ahí adentro y que el amortiguador se esté agitando todo el tiempo hace que los granos no estén todo el tiempo en contacto con el piso, entonces la masa total de todo el dispositivo va a ir cambiando con el tiempo dependiendo de las condiciones con las que lo esté haciendo subir y bajar. Bueno, o sea, el experimento es este. Vamos a tener dos señales, una de aceleración y una de fuerza. Y a esas dos señales, o sea, que constituyen la respuesta mecánica, les vamos a caracterizar mirando en particular dos cosas. Uno es el factor de pérdida de energía, que lo puedo definir como la tangente de la diferencia de fase entre la señal de posición de la caja, o sea, del recinto, y de la señal de fuerza. ¿Sí? Eso sería como la definición. A efectos prácticos no usamos la señal de la posición porque no la tenemos, pero la señal de la posición es la misma que o sea, la fase de la posición es la misma que la de la aceleración, más pi sobre 2 o menos pi sobre 2, depende para dónde lo quiera correr. Y después, bueno, calculamos la masa aparente que la medimos como la amplitud de la señal de fuerza dividido la amplitud de la señal de aceleración menos la masa total de los granos. ¿Qué van a decir? Pero ¿cómo calculan la amplitud y las fases? Bueno, usamos las componentes de Fourier, o sea, calculamos las primeras componentes de Fourier para la señal de fuerza y para la señal de aceleración, y fíjense que, bueno, obtenemos esto, ¿no? Sabemos que un desfasaje entre la fuerza, cuando yo tengo un oscilador forzado, ¿no? Vamos a mecánica clásica. Tengo un oscilador forzado, y ese oscilador tiene amortiguamiento. Lo que sabemos es que la respuesta, es decir, el Z en función del tiempo, la posición de ese amortiguador, oscilador en función del tiempo, tiene que ver, o sea, el desfasaje de esa cosa está directamente relacionado con la amortiguación que tenga ese oscilador. Y entonces, bueno, la idea es esta, ¿no? El desfasaje entre la señal de fuerza y la señal de aceleración, la fuerza del forzado, la aceleración es igual a la posición, me van a dar una idea de cuál es la disipación que presenta nuestro amortiguador. Y la masa aparente, fíjense que esta masa M grande es la masa de la caja vacía. Y si yo la paso por este lado, esto me quedaría la masa de la caja vacía, que siempre es constante, o sea, no cambia en el tiempo, más la masa de los granos, igual a, sería la amplitud de la fuerza dividido la amplitud de la aceleración. O sea, hasta ahí sería la segunda ley de Newton. Si yo, pero como en componentes de Fourier, si yo paso la masa para el otro lado, lo único que tengo ahí, o sea, es que estoy mirando cuál sería como la masa dinámica de los granos. Como tengo la amplitud, o sea, esto va a ser como un promedio de la masa, para cada una para cada valor de la amplitud y la frecuencia con la que estemos perturbando nuestro sistema. Cuando miramos cuáles son las señales que tenemos, lo que obtenemos es esto, ¿sí? Lo que está a la izquierda es la aceleración y a la derecha es la fuerza en función del tiempo. Estas son nuestras señales. Bueno, acá fíjense, el tiempo está normalizado a periodos. Acá lo que hay es, en negro grueso, es un promedio de un par de ciclos, y en verde están puestos todos, o sea, pero como superpuestos, unos cuantos ciclos que tenemos ahí. Y no sé si se alcanza a ver, pero atrás de la señal de aceleración está la señal de velocidad. No es la señal propiamente dicha, porque bueno, es la derivada de
es un trabajito numérico ahí, pero vendría a representar la velocidad del amortiguador, y en rojo está la posición. Pero yo no estoy segura de que se vea bien. Esto es un ejemplo, esto es para una aceleración que tiene una amplitud de 2,12, perdón, veces la aceleración de la gravedad. Y esto me da una masa de 0,7, una masa de los granos. Pero vamos a analizar bien qué es lo que obtenemos. Esto era solo un ejemplo. Primero pensemos en qué es lo que querríamos obtener, o qué es lo que esperaríamos. Si miramos algunos trabajos anteriores, encontramos, por ejemplo, este experimento, que es del trabajo de Mahmoudi, donde está Stefan, que es quien trabajó con nosotros. Lo que vemos es que, por ejemplo, para el factor de pérdida de energía, que es la figura A, lo que encuentran es que mientras la aceleración sea más chica que la aceleración de la gravedad, no hay disipación. Y eso tiene sentido porque mientras la aceleración de la caja del recinto sea más chico, entonces las partículas no se van a mover más entre ellas, sino que se van a mover solidarias al piso de la caja. Digamos, no van a levantar vuelo. Una vez que la aceleración, que la amplitud de la aceleración del amortiguador supera la de la gravedad, entonces ahí empieza a crecer la curva de disipación hasta que alcanza un máximo que está entre 2 y 3 veces la aceleración de la gravedad, para después bajar, pero baja de una manera como mucho más suave, no cae a cero directamente. Lo que ven es que, bueno, él tiene con bolitas de vidrio, con bolitas de acero, y bueno, y encuentra resultados que son todos similares, ¿no? Con una buena normalización, todas las curvas colapsan. Si mira él la masa efectiva, ojo que él acá tiene la masa, no es la masa de los granos, sino la masa total. Bueno, también encuentra una cosa que es así, ¿no? Que al principio tengo, eh, mientras la aceleración sea menor que la aceleración de la gravedad, parece que la masa efectiva es constante, y empieza a subir un poquito por arriba de lo que sería el valor de reposo cuando aumenta la aceleración, y después baja. Y eso es lo que ellos encuentran. En el caso de estos experimentos, bueno, eran a unas frecuencias altas, del orden de 160 Hz, y la característica es que las partículas no tocaban el techo nunca, es decir, siempre estaban muy cerca del piso, o tenían un recinto suficientemente alto como para que no llegaran hasta arriba del todo. Cuando hicimos nuestro experimento, que lo hicimos a frecuencias mucho más bajas que las que estaban en ese experimento, ellos hablaron 160 Hz, nosotros estamos entre 20 y 30 Hz, ¿sí? Lo hicimos de modo tal que nuestras partículas sí toquen el techo del piso, porque una de las cosas que queríamos ver era, bueno, cómo cambiaba la altura del recinto, cómo afectaba a la respuesta mecánica la altura del recinto. Entonces, bueno, estas son todas las curvas que encontramos para un set de experimentos, después hay muchos más. Fíjense, a la izquierda está la masa efectiva de los granos, ¿sí? Y a la derecha eh, el factor de pérdida de energía. Tiene una forma bastante parecida a lo que habían encontrado en ese trabajo de Mahmoudi. Fíjense que si la aceleración es más chica que la aceleración de la gravedad, la masa de los granos normalizada es 1. ¿Está bien? Entonces, la masa de los granos dinámica dividida la masa de los granos en la que tendrían reposo coinciden. Empieza a aumentar un poquito por arriba de ese valor cuando aumenta la aceleración, y después cae. Y acá pasa algo raro que vamos a mirar después qué es, ¿sí? Porque caía todo bien como en las cosas anteriores, pero acá empieza a subir y acá pega un salto grande y acá también. Bien, si miramos el factor de pérdida de energía, pasa lo mismo, ¿no? Se mantiene cero o casi cero si la aceleración es muy baja, y una vez que pasa la aceleración de la gravedad, pumba, sube, tiene un máximo que está entre 2 y 3. Y fíjense que acá en línea punteada vemos lo que esperaríamos que pasara, o lo que pasaba en los experimentos de Mahmoudi, y acá no pasa, acá hay también una cosa rara que ahora vamos a mirar. Entonces, lo que les voy a mostrar es esto, ¿sí? Donde está la flecha, ¿sí? Es donde vamos a mirar bien en detalle las señales que teníamos. Entonces, ahí donde está la flecha, yo dije, bueno, a ver, para este punto, ¿cuál es la aceleración? La aceleración es 0,8 veces la aceleración de la gravedad.
miro la señal de aceleración, miro la señal de fuerza, me doy cuenta de que el movimiento de las partículas en ese punto es solidario al piso de la caja, claro, porque la aceleración es menor que la aceleración de la gravedad, las partículas entonces no levantan vuelo y se están moviendo a esta. Si miramos la aceleración, o sea, si calculamos la masa efectiva para ese punto es 1,0005, y bueno, eso es casi la masa en reposo, nada raro ni esperado. ¿Qué pasa acá cuando tenemos esta como lomita en la masa efectiva, que en el factor de pérdida de energía cae justo acá en la pendiente de crecimiento? Cuando miramos ahí, miramos las señales, ¿sí? La gravedad vale 1,66 veces la aceleración de la gravedad. Lo que vemos es que las partículas se empezaron a mover y empezaron a chocar contra el piso de la caja y golpean, el movimiento es periódico, o sea, el movimiento de las partículas es periódico porque golpean siempre al piso en el punto más bajo del movimiento. ¿Cómo hace eso? Bueno, fíjense, recuerden que yo les había dicho la línea roja que está acá, ¿sí? Representaba la posición del amortiguador. Entonces, fíjense que siempre le pega en esta parte que está acá arriba, digamos, en este eh, antivalle, ahí no me sale la palabra, en ese monte, ¿sí? Que corresponde con el punto más bajo. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es lo que siente el amortiguador? O cómo lo veríamos es, cuando está en el punto más bajo, hay una fuerza, ¿sí? Que lo está como aplastando. Entonces, cuando hago la cuenta, lo que se mide es una masa mayor que la eh, masa en reposo. ¿Sí? Bueno, acá justo igual para que calcule me estoy dando cuenta de que la masa es casi 1 también, es 0,97. Tendría que haber mirado unos dos más allá. Pero cuando tengo masas que son mayores a la masa en reposo es por eso, porque le pegan exactamente cuando está en el punto más bajo. Entonces pareciera como que la caja pesa más o tiene más masa. Bueno, nos corremos un poquito en aceleración y ya nos bajamos hasta acá en la curva de masa efectiva y superamos el máximo en, en la curva de la disipación, del factor de pérdida de energía. Miramos las señales y ven que acá se corrió el lugar donde le están pegando las partículas. La disipación en ese caso, bueno, tuvo un máximo local, ¿sí? Le pegan las partículas en este lugar y los resultados que obtenemos son esos. Una cosa que no les dije es por qué la curva esta de disipación tiene un máximo y después empieza a caer. Pero creo que está más adelante. Porque acá, fíjense que lo que hacemos es seguir la curva esta que está, la curva que está amarilla, ¿sí? De estas, todas estas que eran para distintas frecuencias, yo me quedo solo con la de 25 para analizar, con la de 25 Hz, y me voy a quedar mirando en esta zona, que esta zona es rara porque eh, lo que les quería decir era lo siguiente. Una vez que... No, lo voy a decir después, perdón. Bueno, vamos a mirar las señales que están ahí. Acá lo que pasa es, en la masa efectiva va bajando, ¿sí? La masa efectiva, fíjense que en esta zona está bastante cerca del cero. Una cosa que no les dije es que, bueno, es que estos experimentos nos mostraron que los granos podían tener una masa efectiva que era negativa. Vamos a ver qué pasa cuando cruza el cero y vamos a ver qué pasa con la disipación ahí. Bueno, lo que vemos es que cuando pasa eso, que tenemos acá, las partículas empiezan a tocar el techo. O sea, fíjense que acá ya empezaron a pegar. Acá es donde estaban pegando contra el piso, que pegan todas, y acá es donde empiezan a pegar algunas contra el techo. ¿Sí? A medida, y ahí ya está lo que les quería decir. A medida que va aumentando la amplitud de la aceleración, al principio empieza a haber muchas colisiones, ¿no? Entonces empieza a haber una disipación que es cada vez más grande. Mientras mayor es la aceleración, mayor es la cantidad de colisiones que se producen adentro del material granular. Pero a medida que aumenta la aceleración con la que se agita el amortiguador,
claro, las partículas empiezan a estar más tiempo en el, en el aire, porque tienen un vuelo que es mayor ahí adentro. Es decir, como que el material granular se empieza a expandir un poco. Mientras más se expande, hay menos probabilidades de colisión entre ellas, y entonces ahí es donde empieza a bajar la disipación, siempre que no toquen con el techo. ¿Está bien? Eh, si yo tengo un amortiguador donde los granos no tocan nunca con el techo, llega un punto donde la disipación, o sea, a medida que aumenta la aceleración, la disipación empieza a ser menor porque al expandirse tanto el gas, baja la probabilidad de colisión y entonces baja la probabilidad de que las partículas puedan disipar energía por colisiones. Y como están mucho encima volando, están poco contra las paredes, o sea, chocan poco contra las paredes del recipiente, entonces, bueno, no disipan nada. En este caso, como las partículas sí pueden alcanzar el techo, lo que vemos es que hay como una cota para esa expansión del gas granular. Y cuando empiezan a chocarse con el techo, durante todo ese proceso, vemos que la disipación es constante. Entonces, si ven acá, que hay una zona que está más o menos entre 4,5 y 6 y pico, casi 7 veces, o sea, de amplitud de aceleración, donde la disipación es constante. Y una cosa que vemos, perdón, antes que me olvide, es que la masa efectiva es negativa, y eso tiene que ver porque las partículas pegan contra el piso. ¿Ven que, o sea, acá hay dos golpes, pero el golpe fuerte es el que es contra el piso, y chocan cuando la fuerza es negativa, entonces es como que están ayudando chocan por abajo, la fuerza es negativa, están ayudando al shaker a llevar el amortiguador por abajo, entonces se ve como si hubiera una masa menor de la real. Bueno, si seguimos avanzando, yo llego acá a un punto que es el punto más bajo de masa dinámica, de masa efectiva, y acá en la curva amarilla, esta que está acá, empieza a ver todo como un despelote, y no sabemos bien qué es lo que pasa. Antes de seguir, les quiero decir algo. El hecho de que haya una zona de disipación constante con la aceleración es súper deseable para un amortiguador. Lo que no está bueno que pase es esto que está acá, que yo tengo un rango donde la disipación es máxima y enseguida cae, es decir, me corro un poquito de las condiciones operativas y la disipación es bastante menor. Entonces estaría bueno de que el dispositivo que yo esté creando de algún modo me sirva para operar en varias amplitudes de aceleración y no en una sola para el cual tiene que estar fijado óptimo. Bueno, si miramos eso que pasó ahí, que es donde ya se puso despelotado y la masa efectiva tiene su mínimo, es que empieza a pasar que el gas, o sea, lo que era el gas de granos, empieza a colapsarse y empieza a moverse todo el material granular de una manera colectiva. Yo le digo tipo masacote. Ahora, todas las partículas pegan contra el piso, todas pegan así, todas juntas. Ya no está expandido el gas, sino que está más como en un estado eh, cuasi sólido. Si resumimos todo esto que encontramos acá, lo vemos así, ¿sí? Vemos que para una aceleración menor que la aceleración de la gravedad, tenemos que las partículas se mueven solidarias con el, con el piso de la caja. Vemos que hay una zona donde se produce lo que llamamos la expansión del gas granular, es decir, empieza a aumentar el volumen, ¿sí? En el medio lo que sucede es que, bueno, aumentan las colisiones, entonces aumenta la disipación, se alcanza al máximo y empezaría a bajar la disipación si no fuera porque las partículas se encuentran contra el techo. Cuando se encuentran contra el techo, lo que pasa es que tenemos, hasta que empieza ese movimiento en forma de masacote, tenemos una masa efectiva decreciente, negativa, o sea, empieza a tocar en la mitad de este chocar contra el techo, pasa el cero y empieza a ser negativa, y tenemos una disipación más o menos constante, que es algo buenísimo. Y más adelante tenemos un movimiento colectivo que, si bien tiene bastante disipación, pero tiene mucha oscilación en la disipación, es una cosa que no está muy buena porque no es muy deseable, y la masa efectiva empieza a ser, bueno, estas cositas también. A modo de conclusión,
lo que hicimos fue encontrar un rango de aceleraciones para el cual la disipación del amortiguador es constante, que es este que está acá, y es justo cuando las partículas chocan contra el techo. Explicamos a partir de mirar las señales y analizar dónde se chocan los cambios de la masa efectiva, que es algo que no está muy estudiado en la literatura. Y por último, bueno, en realidad no tenemos solo esas curvas, tenemos muchos experimentos donde se varían distintos parámetros. Y lo próximo que hay que hacer, que es una cosa que hay que hacer próxima desde hace bastante, es estudiar mejor, sobre todo el efecto de la variación de esos parámetros, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia y el gap, es decir, la altura del coso, como para poder encontrar una zona donde podamos decir, bueno, acá hay disipación constante y, y nada, y caracterizar un amortiguador con esa propiedad que es muy interesante. Lo que seguiría ahora, pero me voy a quedar sin tiempo, es lo de las simulaciones. Así que nada, yo voy a ir para el final del todo. Si alguien quiere que se lo cuente, se lo cuento en otro momento o después de lo que quiero charlar de mujeres en ciencia. Así que nada, no sé, dejo espacio para preguntas, por si quieren preguntar algo ahora y si no paso a la próxima charla. Hola. Yo creo, Victoria, que lo que falta de simulación lo podemos sincronizar para otro seminario. Siempre ávidos de espacio para seminarios, podemos ir por ese lado. Bueno. Porque sobre todo acá en la sala está Eric, por ejemplo, que está empezando a hacer simulaciones también en Box 2D con la idea de optimizar recintos. Bueno, hemos charlado cómo encarar un poco eso. Y por ahí la cuestión de buscar cuál es el parámetro que queremos optimizar es algo que estaría bueno que lo podamos charlar en alguna oportunidad. Así sincronizamos los esfuerzos. Está bueno. Así que bueno, pero gracias por la charla, Vic. Yo creo que tendrías que comprarte una bolsa de bolita para mostrar cómo es la colisión elástica, porque eso lo podés mostrar en la cámara. La debo tener por algún lado, sí. Pero lo que pasa es que no quiero tirar las bolitas él. Ah, bueno. Eso es lo que me pasa. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer antes de que pase? César. Sí, ¿qué tal, Victoria? Bueno, primero, muchas gracias por la charla, muy interesante. Te hago una consulta. Sí. El recinto. Bueno, el tema de cuando golpean el techo claramente habla de una amortiguación de doble efecto, ¿no? No sé a qué te referís con doble efecto. Claro, que la intervención de que tengas un aporte de la masa de las bolitas en dirección opuesta a lo que lo hace el piso del recinto, estaría hablando de un amortiguamiento de doble efecto, de alguna manera posiblemente cruzado en algunos momentos y que logre de alguna manera ser aditivo. ¿Puede ser ese el motivo de que sostenga el nivel de amortiguamiento sin decaer? Puede ser, yo lo miro más como la idea de que lo pienso más desde el punto de vista de la probabilidad de colisión. Bien. O sea, yo lo pienso así y a mí me cierra la explicación así, de que el techo limita la expansión de la masa granular. Entonces, durante cierto rango de aceleraciones, siempre que no estén volando demasiado, la probabilidad de choque de todas las partículas es más o menos constante. Y eso hace que sea constante la disipación, porque o sea, la disipación es básicamente por choques. Perfecto. Y la no sé segunda si responde es... la pregunta. Sí, me la responde. La segunda es si esa disipación de energía se traduce en temperatura. No, la verdad es que no lo notamos. Sí, debería, porque estamos diciendo de que toda la energía cinética se transforma en calor. No notamos un aumento grande en los experimentos, y la verdad es que para que hubiera un aumento grande y preocupante, es decir, ¿cuándo me preocuparía que el aumento de la temperatura de los granos fuera grande? Bueno, cuando estuviera cerca de la temperatura de fusión. En los experimentos La pregunta está orientada a otra cosa. Si se hiciera recipiente adiabático y se colocase algún tipo de termocupla o sonda muy, ¿cómo se dice? De rango muy mínimo o muy sensible, ¿se podría verificar en valores de energía lo que va sucediendo adentro?
Yo ¿Se podía supongo que sí. cuantificar a modo de poder cruzar con el análisis analítico? Sí, yo creo que sí. También hay un poco de, supongo, de Bien, pérdida de energía. Hace bastante ruido también el bien, amortiguador. Entonces habría una pérdida por ahí, pero creo que la mayor parte igual se convierte en energía térmica. bien. Está bueno igual pensar en eso. Meter un termómetro adentro. Sí, bueno, la idea era esa, poder ver si suma por ahí. Sí. Bueno, gracias. Gracias a vos, César. Agrego un comentario en esa dirección. Yo jugando en el laboratorio he tomado un calorímetro convencional de esos que se usan para dar clases en física 2, no sé dónde dan termodinámica en la UTN ahora, pero simplemente lo llenás con arena y agitás el agitador del calorímetro y puedes ver el aumento de temperatura en el termómetro. Es bien medible. Claro, por eso yo lo planteaba como, digamos, una cuestión empírico-práctica para contraponer a cualquier análisis teórico, se dice, no sé. Disculpen mi falta de vocabulario a veces para hablar. No, sí, es correcto. Se puede medir el cuánto se convierte a calor. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario por ahí que tenga antes de pasar a la cuestión de género? Yo tengo una pregunta de los amortiguadores, no tanto de lo funcional, Sí, sino más de aplicación. sí. Tengo dos preguntas. Primero, si estos amortiguadores siguen en investigación y desarrollo o ya están usándose. Las dos cosas. Por Bien. ejemplo, Y sí, estos... aplicaciones. No, pero quiero hacer un comentario. Aplicaciones Ah, hay, ¿sí? Conté unas cuantas y sí se están sí, sí, usando. sí. Y bueno, investigación, nosotros seguimos trabajando en eso y creo que Luis contó hace un par de semanas acá, por ejemplo, algunas de las estrategias que estamos implementando y estudiando para evitar, por ejemplo, la no linealidad de la respuesta, que tenía que ver con cambiar la forma del recinto o ponerle obstáculos adentro. En realidad era lo que les quería contar yo, porque es re divertido, pero después me dijo Luis que ya lo había contado acá. Te primerió. Y yo no, claro, y yo no pude asistir porque hasta ahora normalmente tengo clases. Y la otra pregunta era Sí. si estos amortiguadores se iban a poder usar, no sé, en autos, motos, maquinaria, máquinas industriales, Eh, agrícolas y demás. Mira, yo creo que en autos y motos no, porque los que vienen ya funcionan bien. ¿Sí? Y no tendría mucho sentido poner una cosa, porque además o sea, el amortiguamiento del auto tiene que ver con que la carrocería, lo que está arriba, no copie la forma de las cosas, o sea, la forma de camino, ¿no? En el que vamos, de que los que vamos arriba estemos lo más estables posible. ¿Sí? Eso es lo que entiendo yo de un amortiguador de auto, de bici, de moto. Y un amortiguador granular lo que trata de hacer es evitar oscilaciones que son más bien periódicas, o sea, de atenuar oscilaciones periódicas. Entonces, ¿dónde lo puedo ver más en la vida cotidiana? Se me ocurre, creo que lo había leído alguna vez o que Luis me había comentado, pero ahora no tengo tan presente. ¿Viste, por ejemplo, los instrumentos que son de corte, como por ejemplo las sierritas, que son que se usan, por ejemplo, en cirugías para cortar huesos, o para, bueno, no sé, si agarras una de esas, la bordeadora para cortar el pasto, también una cosa que rota, te transmite mucha vibración a las manos. Y una vibración constante aplicada a las manos, a la larga, disminuye, no sé, el tacto. Entonces, y es muy incómodo. Si vos cortas mucho pasto, después te sentís todo el día con las manos dormidas. Entonces, tal vez enchufar un amortiguador granular ahí adentro, que de manera pasiva evite o sea, que toda la vibración llegue a tu cuerpo, es una buena manera de mejorar el instrumento. Sí, y la salud del que le están cortando el hueso también, ¿no? Porque si el cirujano se le duerme la mano mientras está cortando, Sí.
Es Yo bravo. como no soy cirujana no opino, pero como si Pero corto el cortás el pasto, claro. Gracias, gracias. Sí, ahí para ese lado iba la pregunta mía. Muchas gracias. Bien, de Una de las nada. ventajas que yo no sé si lo comentaste en la lista, los amortiguadores granulares no necesitan estar ligados a una estructura No, fija, ¿no? no lo puse, sí, se me escapó Entonces, eso. todas esas Mm. aplicaciones en donde una cosa está vibrando medio sin estar ligado a algo, está bueno. Digamos, yo hace poco vi, creo que eso lo mencionaste por ahí, Victoria, también. Esta semana o la semana pasada salió una aplicación de amortiguadores en las aspas de los aerogeneradores, que son esas Sí, no lo enormes mencioné acá, palas. pero sí, están, en las turbinas se usan, así que O sea que hay es aplicaciones para que no hagan así. Claro, industriales directas sí. y mucho. Claro, y el tema es que además que como es tan fácil hacer un agujero y ponerle bolitas, es como que igual se puede probar, digamos. Es mejor si vos tenés una cosa bien diseñada, pero de última si querés probar a ver cómo anda, poniendo más o menos bolitas, más grande o más chiquito el agujero, igual no es una cosa que sea tan complicada, me parece. Bien, bueno, ¿querés comentar, Bueno, me voy Vic? a pasar entonces a Pasemos al otra. tema, a otro tema. Sí, esto me parece incluso más divertido y más llevadero. Bueno, A ver, ¿ya lo ven? Eh, se o por lo ve, menos, Sí, perfecto. se ve. sí, bien. Ponemos acá sí. Bueno, traje una presentación que quiero que actúe un poco como disparador para charlar. Yo no sé si hay alguna otra persona que se identifique como mujer en la sala. Si quiere que levante la mano, yo el resto veo que todos o casi todos, por lo menos tienen un nombre de varón. Así que viene muy bien, porque o sea, la situación de las mujeres en la ciencia a nivel mundial es de un 30% del total son mujeres. ¿Sí? A nivel mundial y en todas las áreas. Hay zonas, o sea, obviamente hay áreas de la ciencia que están mucho más masculinizadas que otras. Lo primero que se nos ocurre pensar es, bueno, ¿cuáles son las razones de esa desigualdad de género, ¿no? Y entonces, acá podemos discutir un montón, pero yo voy a nombrar un par. La primera tiene que ver con lo que se ve en la figura, ¿no? La carrera, suponemos que la carrera científica arranca desde el mismo lugar, es decir, tanto hombres como mujeres tienen la misma capacidad intelectual y biológica, ¿no? De poder llevar adelante un estudio, una investigación, una carrera científica, pero encontramos que en la zona de las mujeres parece haber más obstáculos, ¿sí? Los obstáculos ahí se ven, son una plancha, una cocina, ropa para lavar. Entonces, lo primero que vemos a nivel general es que hay una distribución desigual de las tareas de cuidado. Ojo que las tareas de cuidado no son solo hacerse cargo de la limpieza de la casa, sino también de la crianza de niños y niñas, del cuidado de adultos mayores. Y esas son cosas que en general recaen mucho más sobre mujeres que sobre hombres, o por lo menos eso sucede en la mayoría de las sociedades en las que nada, se hace una entrevista y se mira, ¿no? Hay muchas encuestas, por ejemplo, que llevó a cabo el INDEC, donde muestra que las mujeres en los hogares argentinos dedican mucho más tiempo que los hombres para las tareas de cuidado y de limpieza. Otra de las razones, además de la distribución desigual de las tareas de cuidado, es lo que se conoce como techo de cristal. Una mujer que logra sortear todos esos obstáculos que tienen que ver con las tareas de cuidado, porque tal vez no tiene a nadie quien cuidar, o no pasa eso en su casa, porque también puede ser, porque estoy hablando de manera general, no estoy hablando de que pase absolutamente en todos lados, se encuentran igual con un techo de cristal. Un techo de cristal es una cosa que no se ve, ¿sí? Pero se siente. Llego hasta un punto y no puedo seguir pasando. Cuando miramos la evolución, o sea, cómo cambia el número de mujeres y de varones en los distintos escalafones en una carrera que puede ser científica o que puede ser docente también, por ejemplo, fíjense acá en el gráfico de abajo están, por ejemplo, investigadores de la Universidad del Litoral e investigadores del CONICET, siempre encontramos lo mismo. En violeta son mujeres y en verde son número de varones, ¿sí? Siempre encontramos estos gráficos de tijera. Al principio, en los escalafones más bajos, siempre hay más mujeres que varones. Pero llega un punto donde hay una inflexión
¿sí? Y a partir de cierto lugar, cuando vamos muy alto, digamos, en la escala, acá puede ser, por ejemplo, acá tenemos el grado docente de los hombres y las mujeres que son investigadores de la universidad, y acá tenemos el grado del CONICET, cuando en adjunto son más o menos la misma cantidad de personas, pero si nos miramos en asociado y titular, bueno, ya hay menos mujeres, y en titular hay también menos mujeres que varones. Hay muchos más varones que mujeres, pero bueno, pasa eso. Si miramos en CONICET, vemos una cosa similar. Al principio hay más mujeres que son asistentes, pero si miramos en lo más alto, bajo montonazo, hay muchas menos mujeres en el curso, o sea, siendo investigadoras superiores, que varones. Y eso ustedes me podrían decir, bueno, pero eso es porque las mujeres hace relativamente poco, en el tiempo, se están dedicando a meterse en la ciencia. Bueno, eso no es tan cierto, porque si miramos la evolución de estos, acá en esto que tenemos acá, es el porcentaje de físicas por categoría, ¿sí? En CONICET tenemos asistente, adjunto, independiente, principal y superior. Miramos los números del 99, del 2007 y del 2016, y vemos que no hay una tendencia que haya cambiado a lo largo de, bueno, casi 20 años. Siempre en las categorías más bajas, las categorías más bajas sí se acercan un poquito al promedio de los últimos 10 años, pero después siempre pasa lo mismo. Si voy muy para arriba, no encuentro mujeres que sí estaban abajo. ¿Está bien? El porcentaje de físicas en las categorías que son muy altas, en las categorías más altas, están muy por debajo del promedio o sea, del porcentaje de físicas que están en total dentro de CONICET, por ejemplo. Y otra cosa, y bueno, y esto decimos, bueno, el techo de cristal, ¿por qué sucede? ¿Es porque las mujeres tienen que lavar más los platos que los varones? No, también hay otras razones que tienen que ver con el sesgo de género en las evaluaciones. Vamos a mirar un poquito de números, ¿sí? Todos estos, perdón, antes que diga, esto lo saqué de un trabajo que hizo Erika Inés, que es creo que ahora es diputada de Santa Fe. Cuando había hecho esto era secretaria de Ciencia. Y estos gráficos que están acá son elaborados por Agustín Gorri y Sebastián, bueno, Esteban Moro y Fabiana Laguna, para un trabajo que se hizo para los anales de la AFA. Si miramos cómo son las evaluaciones y lo dividimos por género, lo que encontramos es que en el área de la física, que es lo que se estudió, es que las mujeres tienen un 20%, o sea, tienen un nivel de aprobación 20% menor que los varones. Es decir, se presentan, no sé, 20 mujeres y 20 varones, bueno, aprueban menos mujeres que varones. ¿Sí? Igual no se presentan igual cantidad de mujeres que varones, pero siempre las mujeres aprueban menos. Eso tiene que ver con sesgos que son propios de cada persona que se están evaluando, no son cosas que se hacen a propósito. ¿Sí? No es que yo digo, si no, voy a evaluar a 2 personas, esta porque es mujer ya me cae mal, sé que va a desempeñarse peor. Son sesgos que son implícitos y que tienen que ver con una construcción social que lleva años y que lleva mucho trabajo desandar. Bueno, fíjense, si miramos, por ejemplo, acá tenemos el porcentaje de aprobación. Victoria, perdóname una preguntita Sí. que me parece fabuloso gráfico. Ahí cuando hablas de la aprobación, los evaluadores son de ambos sexos, digamos. Ese Son de sesgo ambos sexos. está también en la población autoidentificada como Sí. femenina. Perfecto, gracias. Sí. Sí, no, el sesgo está para todos y para todas igual. Es una construcción Porque cultural, ¿no, Victoria? Colectiva. Exactamente, exacto. Es una construcción que es cultural y colectiva, como dice César, y no es además una cosa de la cual nos demos cuenta fácil. O sea, es implícito. Bueno, acá no les dije, pero lo que estábamos viendo era el porcentaje de aprobación de promoción en la carrera de investigador científico en CONICET, ¿sí? Siempre lo que vemos es que las mujeres están por debajo, bueno, obviamente eso depende de las áreas, si miramos en general está un poquito por debajo de los hombres, y si vamos al gran área esta, creo que es el de las ciencias exactas, naturales, nunca me acuerdo, baja más, y en física más todavía. Bueno, ¿qué pasa si vemos el porcentaje, la distribución de investigadores que están en las categorías asistente, adjunto e independientes, ¿sí? Y cómo avanzaron, digamos,
que ingresaron como asistentes en 2007, perdón. Acá lo que hacen es ver cómo se avanzó este grupo de personas, ¿sí? O sea, agarraron todas las personas que ingresaron en el 2007 y se fijan cómo avanzaron, ¿está bien? De las mujeres, esto me está costando un poco entenderlo, a ver. Lo que tengo acá es que las mujeres teníamos 82 de adjunta y actualmente, claro, 82, o el 82% están en estado adjunto y el 18% son independientes en general, ¿sí? Y de los varones hay 3 todavía que siguen estando asistentes o sea, en la categoría general. Si miramos al gran área, vemos que el 73% de las mujeres son adjuntas y el 27% independientes. Si miramos en física, el 100% de las mujeres están en la categoría adjunta. Si miramos los varones, en física vemos que hay un porcentaje que es asistente, hay un porcentaje que es independiente y hay un porcentaje que es adjunto. Yo nunca me acuerdo, investigador independiente es más que investigador adjunto, ¿no? Sí. Como todavía estoy en CONICET, no sé exactamente. Bueno, lo que se ve es que hay un avance que es más lento de las mujeres adentro de la carrera. ¿Sí? Y eso tiene que ver con un poco de todas las cosas que estamos contando. Ahora, sí, el de los hombres muestra más dispersión, pero los hombres ganan los espacios de más poder, ¿no? El 13% independiente ya más categoría. sí, claro, hay acá un porcentaje de hombres que están todavía en asistentes, pero sí hay un porcentaje que está en independiente que no encontramos en mujeres. ¿Sí? Y bueno, hay mucho para hablar acá, pero hay mucho para decir. Incluso en espacios que están súper feminizados, los espacios de poder son ocupados por varones. Un ejemplo, por ejemplo, es el área de la química y de la biología. Hay muchas más mujeres que varones haciendo investigación. No tengo los números ahora porque solamente miramos los de física, y hacer un trabajo para otras áreas sería un desastre. Pero igual, si buscamos dentro de las áreas de la biología y de la química, que son tradicionalmente más femeninos, encontramos que la mayoría de los espacios de poder, quienes son directores de instituto, quienes están en los lugares más altos, terminan siendo varones. Ahora, socialmente, ¿cómo se construye esta diferencia? ¿Cómo se construye esta desigualdad? Bien, cuando miramos, a ver, creo que se puso inestable la conexión. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se ve bien. Ahí Sí, está. sí, sí. Bueno, no, porque me dijo que estaba inestable. Si miramos, por ejemplo, qué muestran las revistas para adolescentes, esto es del año 2016, son revistas que salieron en Estados Unidos, vemos que las que son para mujeres hablan del cabello soñado, de cómo va a ser la moda de otoño, bueno, mi primer beso y todas estas cosas. Y si hablamos de las revistas de los varones, dice, bueno, que explores tu futuro, hay herramientas, hay cosas, bueno, como que el enfoque es completamente diferente. Esto es en Estados Unidos. Esta es la campaña del Día del Niño en Argentina, en 2018. Esto estaba en el Carrefour, y decía, con C de campeón y con C de cocinera. Y yo dije, esto lo encontré en Twitter hace un tiempo, o sea, en 2018, y yo dije, che, sí, o sea, le erraron los de Carrefour, pero capaz que fue solo ese y justo la persona que sacó esa foto sacó ahí y había más. Bueno, la verdad es que no, porque después había con C de constructor y con C de coqueta. Todo esto para promocionar los distintos juegos que se podían vender para los niños. Entonces ahí ya vemos que ya desde la primera infancia hay como una estereotipación de los roles, ¿sí? Que viene de afuera. Es decir, yo no importa, yo tengo un hijo varón y yo le puedo comprar una cocina y va a estar todo bien, no pasa nada. Pero eso, no, o sea, pero la construcción mental de una persona que yo esté criando, por ejemplo, no tiene que ver solo con lo que yo le enseño, sino con todo lo que está alrededor, ¿sí? Es decir, si es un varón, por ejemplo, y sale y ve estas publicidades, dice, ¿por qué me compras una cocina si una cocina es de nena? Esto no pasa solamente en Argentina, no pasa en Estados Unidos. Este es el catálogo de Falabella de Chile, también del año 2018. Entonces vemos que los juegos para las nenas son cocinas y los juegos para varones son de experimentos. Tenemos microscopios, bueno, un sistema solar.
varias cosas. Otra vez el estereotipo está muy fuerte y está muy fuerte en todos los medios. Si vamos a ver un poco de, porque estos eran ejemplos, para contar un poco, si vamos a ver acerca de lo que serían cómo se relaciona la desigualdad que hay entre hombres y mujeres, digamos, en su desempeño académico, podemos pensar, bueno, ¿y cómo es la sociedad? ¿Cuán desigual es la sociedad en la que están inmersas esas personas? Entonces, este trabajo lo que hizo fue comparar exámenes de resultados de matemáticas, o sea, exámenes de matemática de chicos y chicas de distintos países, de más de 40 países. Y encontraron que la ventaja en el desempeño de los varones sobre las mujeres está correlacionado con la desigualdad de base de la sociedad a la que pertenecen. Es decir, esta desigualdad entre hombres y mujeres, donde los hombres siempre están arriba, se achica cuando son personas que están inmersas en sociedades más igualitarias. Más igualitarias tienen que ver con cuestiones culturales, de religión, de socioeconómicas, bueno, etc. Es muy interesante para verlo, yo solamente se los quería mostrar, de que no es solo que estamos hablando de la percepción propia de lo que vemos, sino que hay estudios hechos que muestran que hay desigualdad, que en los espacios relacionados con la ciencia y con lo académico, los hombres siempre son más y llegan a lugares más altos. ¿Qué pasa en particular en las STEM? Las STEM son, bueno, es el acrónimo de Science, Technology, Engineering and Mathematics, o sea, ciencia, tecnología y cosas, todo lo que se conoce como ciencias duras, digamos, entre comillas. Bueno, hay un estudio de la Fundación Sadowski que se llama Primer Estudio de la Fundación Sadowski sobre la baja presencia de mujeres en informática. Está re bueno, está disponible online, está dentro del programa de Nación del Ministerio del MINCIT, que se llama Programar. Este creo que es de 2008, no me acuerdo. Me faltó la fecha. Bueno, miran una evolución de la carrera de computador científico en la UBA, que creo que ahora se llama licenciatura en computación. Al principio, en los 60, cuando recién abrió, el 67% de les estudiantes eran mujeres, alcanzó el pico máximo en los 70, que eran 75% mujeres, en un área muy feminizada, para caer en la actualidad a solo un 11% de mujeres en esa carrera. Bueno, es muy difícil entender, o caracterizar, o dar una explicación que sea simple a este fenómeno, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas. Cuando arranca la carrera de computador, lo que tenían que hacer, o sea, los trabajos que estaban relacionados con eso eran trabajos más mecánicos, que tenían que ver con las tarjetas perforadas, y era un trabajo que podemos, si quieren, señalar como trabajo de secretaria. A medida que se avanzó en ese área, que la programación empezó a tener un lugar más importante, que los trabajos empezaron a hacer mejores pagos, ese espacio, ese área se masculinizó. Por ejemplo, si miramos el ámbito de la ingeniería, se ve que es el campo más masculinizado de las STEM, y el World Economic Forum hizo hace un par de años, creo, una encuesta a hombres y mujeres que estudiaban ingeniería, y les preguntaron, entre otras cosas, por qué se eligen ingeniería, ¿no? ¿Por qué eligen estudiar eso? ¿Por qué eligen dedicarse a eso? Bueno, las mujeres eligen por las mismas razones que los hombres, que es el gusto por la matemática y por la ciencia, es decir, me gusta esto que estoy estudiando, y además sé que si estudio esto voy a tener trabajos que están buenos, que me van a pagar, que me van a dejar ser creativa, lo que sea, que te dé a vos ganas de estudiar ingeniería. Ahora, ¿por qué dejan las mujeres? Bueno, las razones son muy distintas a las cuales por las cuales dejan los varones. Las mujeres dejan porque se cansan de que sean, cuando tienen trabajos en equipo o grupales, la asignación de los roles son estereotipados, ¿sí? O sea, siempre en general sucede, incluso nos pasa ahora, por ejemplo, cuando organizamos eventos, por ejemplo, que siempre el rol de la mujer tiene más que ver con el de ser secretaria, el de llevar las cositas, el de encargarse de la comida. Los lugares de trabajo en ingeniería, claro, como son tan masculinizados, resultan hostiles, ¿sí? Hay un aislamiento de las redes de apoyo, ¿sí? Hay una segregación de los grupos femeninos, y obviamente existe siempre mayor posibilidad de que haya acoso sexual o abusos sexuales, ¿sí?
Eso no le pasa a la mayoría de los hombres, le pasa a la mayoría de las mujeres. Si miramos, esto yo no lo dije, pero eso es como una segregación vertical, esto de que habíamos hablado de cómo a medida de que aumento yo en un escalafón académico, voy encontrando cada vez menos mujeres. Cuando vemos, por ejemplo, vemos el porcentaje de estudiantes de doctorado que son mujeres, arrancamos con un 50%. Cuando llegamos al grado de posgrado y máster ya tenemos un 37%, bueno, llegamos a miembros de la Academia Nacional de Ciencias de un 6% de mujeres. Hay muchos estudios acerca de esto también, les invito a que lo busquen si tienen ganas. Las causas de esta pérdida por la tubería de mujeres, bueno, tienen que ver con todas las cosas que les conté antes, y seguro que habrá algunas otras, y seguro que me estoy olvidando de algo, porque esto es un tema que es muy complejo de analizar. Ahora, ¿qué hacemos para cambiar este panorama? ¿Puedo yo sola desde mi casa o desde mi espacio hacer algo? Bueno, sí, puedo sentarme a reflexionar acerca de cuáles son las actitudes donde encuentro que ejecuto, digamos, cosas que tengan que ver con la desigualdad de género, que encuentro los micromachismos diarios, que yo que me considero una feminista también sé que soy machista, pero veamos qué es lo que pasa a nivel institucional, porque yo lo hago, igual el mundo no va a cambiar, ¿sí? Tiene que haber una política que me organice un poco más esta idea de tender a un sistema científico con igualdad de género. Bueno, en el 2020, por ejemplo, el MinCIT creó el Programa Nacional para la Igualdad de Géneros, que tiene la idea de que haya participación igualitaria de mujeres. Y yo acá les tengo que decir algo, yo hablé todo el tiempo de mujeres, porque esta presentación estaba de mujeres, pero adentro también hay que incluir a disidencias, o sea, identidades de géneros disidentes, que no se corresponden con el género masculino, que es siempre el que tiene los espacios de poder. Bueno, esto también, para que si tienen ganas de ver cuáles son todas las acciones que ejecutan, lo pueden ir a buscar. Hay un congreso de ciencia y género que creo que va por la 3ª edición, que lo organiza, bueno, en este caso va a estar en Córdoba, es muy interesante. Y acá viene un poco del autobombo, que lo comentaron al principio los chicos. Dentro de la AFA, de la Asociación de Física Argentina, en el 2017, esto es un poquito de historia, pasó algo gracioso, mandan la lista de oradores que íbamos a tener en esa reunión anual de física, eso era en marzo de 2017, y no había ninguna mujer en las plenarias, eran todos varones. Y nos pusimos a mirar algunas personas a las que nos molestó, o sea, no existíamos, este grupo no existía para nada. En la AFA el 30% de las socias son mujeres. Y ese grupo, o sea, y ese porcentaje no está, nunca estuvo representado en el número de conferencistas mujeres plenarias. Entonces, hubo un intercambio de mails con la comisión directiva, pero fueron todas acciones que fueron individuales de personas que se sintieron molestas por la falta de representación de mujeres en las conferencias plenarias. Así que todo esto terminó en que en septiembre de 2017, cuando se hizo esa AFA en La Plata, hubo una reunión y decidimos conformar lo que es la subcomisión de género de la AFA, que actualmente está conformada por las personas que están acá, ¿sí? En particular ahora somos todas mujeres, pero hemos tenido también la presencia de algunos varones. No sé si se ve acá, por ejemplo, Sebastián Mustín, Gorri, Palo Valenzuela, Guido de Llamo. Esto es para contarles que no es que es solo un espacio para mujeres. ¿Qué es lo que hemos hecho y para qué formamos una subcomisión de género de la AFA? Bueno, no solamente para controlar que todos los años haya por lo menos 1 o 2 conferencistas plenarias en la RAFA. También hemos hecho algunas otras cosas, como por ejemplo organizar mesas redondas o algún tipo de evento dentro del contexto de la reunión anual de física. Por ejemplo, en el 2019 hubo una mesa redonda que se llamó Derechos Laborales en Ciencias, que tuvo mucha participación de mucha concurrencia. También hubo, en el 2019, esto fue un taller para mujeres en física, fue el primer taller para mujeres en física, duró 2 días y fue como un evento satélite de la RAFA de 2019 en Santa Fe.
El año pasado, ya con la pandemia, bueno, se hizo durante un par de meses una encuesta para ver cómo había afectado toda la pandemia por COVID a las tareas científicas de hombres y mujeres. Bueno, en 2020 se expusieron todas esas cosas. Además, hay toda una serie de acciones que son a lo largo del tiempo, que no tienen que ver con eventos, que tienen que ver con acompañamientos de denuncia, con la confección de protocolos, qué sé yo. La verdad es que somos un grupo muy activo, que estamos trabajando casi de manera constante para ver, o sea, con la idea de tender a un sistema científico que sea un poquito más igualitario. Este año tenemos preparado esta mesa redonda que se va a llamar Evaluaciones en Ciencia con Perspectiva de Género, expectativa versus realidad. Bueno, lo que vamos a ver son algunas de las cosas que les conté, como los sesgos en los procesos de evaluación, cómo se puede hacer para tener una perspectiva de género a la hora de la evaluación. Por ejemplo, ¿qué significaría perspectiva de género a la hora de evaluación? Cuando una investigadora mujer tiene un hijo, durante ese año está exceptuada de presentar un informe en CONICET, me parece. Sí, no quiero decir mentiras, pero es lo que yo tenía entendido. Cuando se hace la evaluación, por ejemplo, para los PICT, hasta hace poco no se consideraba ese año de licencia, ese año donde la mujer no, o sea, estaba ocupada o abocada a la crianza de un niño recién nacido. Entonces, bueno, hicimos una carta y dijimos, che, fíjense que por ahí estaría bueno que tengan en cuenta que cuando una persona ejerce una maternidad, si estoy diciendo solo maternidad, está bueno que pasa con su producción científica en ese momento, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo. Y ahora me van a decir, sí, pero los varones no tienen este beneficio. Y eso es cierto. Y eso es una cosa que está muy mal. Y es algo a lo que también tenemos que entender. Tiene que haber una igualdad de género, porque el hecho de que ahora las mujeres, por ejemplo, las becarias también, antes ni siquiera tenían licencia por maternidad. Las becarias mujeres ahora tienen licencia por maternidad. Si tienen un bebé ese año no hay que presentar el coso, el informe de CONICET, pero si yo soy papá, sí, lo tengo que hacer igual. Y eso es una cosa que refuerza los estereotipos de género, refuerza la idea de que la madre se tiene que quedar en casa cuidando a la criatura y el padre tiene que seguir trabajando igual, como si no hubiera pasado nada nuevo en su casa, como si no hubiera una persona chillando día y noche ahí, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, o sea, la igualdad de género tiene que ser mejor para todos y para todas, no solo para las mujeres. Y por último, y esto es una acción que quedó a partir de esto de que a la comisión directiva de la AFA y a la comisión organizadora le dijimos, pero no pusieron mujeres. Digo, bueno, pero no sabemos a quién poner. Bueno, ahora tenemos una red de mujeres e identidades de género disidente en física. Es una red donde cualquier persona que sienta que tiene que estar ahí va y se anota. Y entonces, si yo estoy organizando un evento y quiero encontrar a una persona, qué sé yo, que sea mujer o que sea disidente en el área de la óptica, me fijo en ese mapa y la voy a encontrar. Estamos organizadas por el lugar geográfico y por área de física. Y ahora sí, no tengo más nada para decir. Muchas gracias. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido interesante y no pesado. Muchas gracias, Vic. Muy buena charla. Me permito recordar que en la Rafa de La Plata 2017 hubo algunas cosas un poco más intensas que unos mails solamente. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalle. Yo por suerte hay algunas cosas que me olvido. Sí, está bien. Algunos hacen el esfuerzo también por olvidar, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, muchas gracias por este panorama re completo que mostraste. Sin duda que hay mucho para hacer y en el ámbito de la ingeniería particularmente. Digamos, yo creo que hay desigualdades por todos lados, pero en el ámbito de la ingeniería es donde por ahí más se nota y donde más urgentemente hay que implementar cuestiones prácticas y acciones directas que traten de equilibrar un poco las cuestiones de género. Pero como bien lo decís, me parece también que es una cosa que llevará mucho tiempo y una acción
intensas desde muchos puntos de vista, que para los que estamos en la parte de ingeniería en particular, es como que estamos viendo casi el final de la película, porque si tenemos que empezar con las promociones del Día del Niño en los supermercados, esa punta nos queda medio lejos. Ahora, cuando llegamos a la facultad, bueno, sí, ahí todavía queda mucho para hacer, y por suerte hay un espacio de reflexión y de discusión y acciones institucionales que se están poniendo en marcha, que con el tiempo que llevan los procesos sociales y culturales generalmente es mucho más lento del que quisiéramos, pero que sin duda empiezan a mostrar algunos cambios. Así que bueno, me parece que está genial, digamos, aprovechar estos espacios también para no solo hablar de las cuestiones científicas y técnicas que nos suelen convocar, sino también tener este espacio para discutir estas cosas, ver otras miradas, ver un poco, cuando uno se pone de cabeza contra los números, contra las curvas, bueno, ahí las cuestiones que a veces son difíciles de percibir en lo discursivo, los que estamos por ahí más acostumbrados a ver curvas y números, son cosas que saltan más en evidente. Así que bueno, está genial, y te agradezco mucho que hayas tomado este tiempo para hablar de estas cosas. No, bueno, yo les agradezco a ustedes por el espacio, porque siempre está bueno llamar a la reflexión y contar un poco de los números, que siempre aparte es como interesante. Sí, sin mirarlo. duda, sin duda. Porque si no ponemos un pico todas estas cosas, siempre queda como en la percepción.